Y comenzamos entonces con la clase del día de hoy centrada, como les mencioné antes, en los modos de razonamiento y las falacias argumentativas. ¿Ya? El objetivo principal de la clase va a ser familiarizarnos, es decir, reconocer, ¿cierto? Cuáles son los modos de razonamiento y las falacias argumentativas con el propósito de comenzar a construir la argumentación del debate, ¿ya? La idea de esto es manejar el mismo vocabulario, tener el mismo conocimiento para que cada grupo de debate pueda construir su argumentación de la mejor manera posible. Y para eso, mis queridos, siempre es necesario recordar que nosotros vamos a hacer un debate bastante breve, no es el mismo debate que se hace a nivel de tercero medio y cuarto medio, como ya les dije antes, donde el debate es aproximadamente de 40 minutos, sino que este es un debate mucho más breve. Se le quitan algunas partes como la instancia de construcción de una refutación y una confrontación número 2, y simplemente se deja esta estructura que ustedes ven en su pantalla. La primera es una introducción con la cual nosotros ya nos familiarizamos cuando observamos un debate español, ¿cierto?, de estudiantes, y donde ustedes deben presentar básicamente la tesis del equipo, explicar el contexto en el cual surge esta situación y la importancia del tema, ¿ya? Para eso cada equipo, ojo acá, el equipo a favor y el equipo en contra van a tener 2 minutos cada uno, ¿ya? Después de eso viene un proceso que se llama presentación de los argumentos, donde ustedes van a presentar mínimo 2 argumentos, solamente, obvio porque van en primero medio, se están familiarizando con esto, pero la gente que quiere presentar más de 2 argumentos lo puede hacer sin problema. Y para eso van a tener 4 minutos cada equipo. Una vez que realizan la presentación de los argumentos, ustedes comienzan con su confrontación. Y en la confrontación, ¿qué es lo que se hace básicamente? Se realiza un intercambio de preguntas, respuestas, ¿cierto? Y también se plantean algunos contraargumentos. Cualquier tipo de refutación que ustedes tengan con respecto a lo que mencionó el otro equipo en la parte de la presentación de los argumentos, este es el momento para que ustedes lo puedan plantear. Si ustedes se fijan, esta instancia es la única instancia donde el tiempo es compartido. ¿Por qué? Porque cada equipo va a poder participar de manera libre, ¿cierto? Puede participar cualquier integrante, no es necesario que lo haga solamente uno, porque este es el momento de interacción, ¿ya? De intercambio de ideas. Después tenemos nuestra conclusión, donde la idea es que cada equipo sintetice la postura correspondiente, recogiendo los argumentos más importantes de este momento, ¿ya? Los argumentos que se presentaron en el debate, porque probablemente usted va a llevar argumentos ya diseñados, pero puede ser que a medida que va avanzando el diálogo, la conversación, esos argumentos también pueden variar, ¿ya? Eso es como lo que tenemos que tener en cuenta, porque el debate en realidad es un género que también involucra cierta parte de improvisación donde sus ideas pueden ir cambiando porque se da en base al diálogo, en base a la conversación, en base al intercambio de ideas. Por eso es súper importante que nosotros no lleguemos como con una idea estática de lo que pensamos, sino que también estemos dispuestos a flexibilizar nuestros razonamientos, ¿ya? Eso es como lo principal que tenemos que tener en cuenta también durante el debate. Ahora que recordamos esta estructura, que la vamos a ir recordando también, chiquillos, en las clases que vienen, porque esta no es la única clase de preparación del debate, sino que es lo que nos falta después de investigar, obviamente, sobre el tema, es que ustedes construyan sus argumentos, los evalúen, que eso es lo que van a hacer la próxima semana, y recién ahí van a trabajar en la presentación de su debate, ¿ya? Muy bien. Para poder comenzar, o esta parte es en la que nos quedamos ayer también, tenemos que preguntarnos cuáles son los elementos que debo considerar para respaldar mi tesis. Esto yo ya se los dejé abierto porque lo contestamos ayer, ¿cierto? Que son 2 elementos que funcionan de manera sincrónica, por eso lo colocamos acá como de manera de engranaje, ¿verdad? Porque para poder respaldar una tesis no me basta solamente con tener mi opinión, ¿cierto?, respecto al tema, sino que esa opinión debe ser fundamentada. Y esos fundamentos se construyen con un argumento y un respaldo. El argumento lo vamos a entender como esta idea que va a apoyar mi tesis, y el respaldo es la información concreta, las pruebas, podríamos decir, que apoyan esta idea base.
Yo siempre les doy como este ejemplo de cuando ustedes quieren pedir permiso para salir a una fiesta o algo así. En este caso, la tesis podría ser que ustedes se merecen salir a una fiesta. ¿Por qué? Y aquí viene el argumento. Porque han tenido un muy buen rendimiento en el colegio. ¿Y cómo compruebo eso? Con la calificación sobre 6, me imagino, que se sacaron en el colegio. Esa es como la construcción argumentativa completa, donde ustedes tienen la tesis, que es esta idea base que ustedes van a apoyar, el argumento, que es la idea de respaldo, y finalmente el respaldo, que son las pruebas, ¿verdad? Esta información concreta. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que ver, eso sí, es que cuando yo construyo la argumentación, no es que haga un proceso así como tan rápido como es el que acabo de mencionar, sino que tengo que hacerlo de manera intencional y siguiendo ciertos pasos. ¿Cómo construimos nuestra argumentación? Lo primero que tenemos que hacer es investigar sobre el tema, ¿ya? Informarnos sobre él. A cada uno de ustedes o a cada grupo les tocó un tema que quizás no maneja completamente. Por eso es muy importante que ustedes primero puedan informarse sobre él, investigar y en base a esa investigación previa, puedan comenzar a escribir sus argumentos. Después de eso, después que usted investiga, selecciona la información que cree que es relevante, que le puede servir para apoyar su tesis y comienza a diseñar los modos de razonamiento. Esto, chiquillos, es lo que vamos a ver hoy. Modos de razonamiento. ¿Cuáles son sus estructuras que nos podrían servir para la elaboración de nuestros argumentos? Y finalmente, tenemos otro paso que lo vamos a realizar, por supuesto, en la siguiente clase, donde ustedes van a trabajar de manera grupal, es la evaluación de sus argumentos. Antes de presentar un debate, es súper importante que ustedes planifiquen y puedan evaluar si su argumentación cumple con las tres máximas de la evaluación de los argumentos, perdón, que son la aceptabilidad, es decir, que esto sea creíble, ¿verdad? Que tengan pruebas al respecto, que sean relevantes, es decir, que estén relacionados con el tema central y que tengan cierta coherencia y que sean suficientes, que nos entreguen la información concreta y completa para poder respaldar integralmente nuestro tema, ¿ya? Esas son como las tres características que debe tener su argumentación, pero esta parte la vamos a ver más en detalle en la siguiente clase, ¿ya? Hoy día nos vamos a concentrar básicamente en el diseño y los modos de razonamiento, ¿ya? Ese es como nuestro fin primero. Entonces, vamos a comenzar con los modos de razonamiento que nos ayudan a construir el discurso argumentativo. Nosotros sabemos que los textos argumentativos son aquellos que tienen la finalidad de argumentar algo, ¿verdad? Por lo general, tienen como una estructura base de inicio, donde se presenta la tesis, ¿cierto? Desarrollo, donde se presentan los argumentos y posteriormente una conclusión. Pero lo que tenemos que tener absolutamente claro es que el propósito de los textos argumentativos va a ser tratar de convencer al otro o persuadir de que mi opinión, obviamente, o mi punto de vista es el más adecuado, ¿ya? Para eso, los oradores o los emisores, en el caso de que fuera algún texto escrito, pueden utilizar distintos tipos de razonamiento para tratar de convencer al otro. Aquí nosotros vamos a trabajar solamente 5. El primero de ellos es el razonamiento por signo. Después tenemos por causa, por analogía, de generalización y autoridad. Esto va a ser bastante simple de trabajar, chiquillos, porque la misma palabra nos ayuda a determinar cuál es el tipo de razonamiento y lo vamos a ver a continuación y se van a dar cuenta que es muy, muy fácil. ¿Cuáles son entonces o de qué se tratan estos modos de razonamiento? El primero de ellos, el primero que vamos a ver nosotros, es el de generalización y lo que busca es que a partir de varios casos similares se establezca una tesis general, ¿ya? Que se fundamenta en las características comunes de estos casos. Para explicarlo en palabras más simples, es una regla que se aplica a la mayoría aplicada a un caso particular y eso le da mayor aceptabilidad a mi argumentación. Veámoslos acá en el ejemplo para que nos quede incluso más claro. Dice, todas las personas que trabajan en horario nocturno
presentan déficit de vitamina D. Amelia, ojo, aquí viene el caso particular, trabaja de noche, debe tomar un suplemento vitamínico. Aquí ¿qué es lo que hago? Aplico esta regla general, que nos habla de un caso donde todas las personas que trabajan de noche, ¿cierto? Tienen un déficit de vitamina. Tomo esta regla para aplicarla a Amelia, que ella también trabaja de noche, por lo tanto, lo que yo voy a buscar es que ella tome un suplemento vitamínico, y por eso aplico esta regla de generalización o este razonamiento de generalización, ¿ya? Esa es una forma de construir un argumento a partir de una regla general. Otra es el razonamiento por causa. Aquí, a diferencia del anterior, lo que yo busco es establecer una relación entre dos hechos, afirmando las razones por las cuales se produjo, ¿ya? Es decir, explicando la causa. Por eso se llama así, ya no es nada del otro mundo. Ejemplo, para que nos quede muchísimo más claro. Dice, la madre de Juanito fumó durante su embarazo. Por eso, Juanito es un niño débil y de bajo peso. ¿Dónde está la causa aquí? En la madre de Juanito fumó, ¿cierto? Esto es lo que causaría que Juanito tenga bajo peso, según mi razonamiento, ¿ya? Según el razonamiento por causa. Y ahí también tenemos otra forma o otra construcción básica con la cual yo puedo desarrollar mi argumentación. Por ejemplo, si hay personas que están trabajando la adicción a las redes sociales, puede hablar de las causas que provocan esto, ya cómo surge, para tener un argumento que respalde su tesis, que es que las redes sociales efectivamente están produciendo adicción en los jóvenes o en los usuarios también, no necesariamente en los jóvenes. Después tenemos razonamiento por signo, y esta diferencia del anterior, en vez de explicar las causas, lo que explica son como los síntomas, las señales que nos indican lo que está sucediendo. Veámoslo acá mejor con el ejemplo. Y dice, este individuo presenta malestar, sensación de frío, fiebre ligera, dolor de espalda y muscular, dolor de garganta y tos. Por lo tanto, padece de una bronquitis aguda, ¿ya? Aquí lo que está haciendo el argumento básicamente es dar los síntomas para sostener un diagnóstico, ¿ya? Esto también se puede utilizar en la argumentación, pero va a depender todo del tipo de tema que le toque, el tema polémico que a usted le toque desarrollar. Y este, chiquillos, que es el más común y el que yo solicito de manera obligatoria que se utilice, es el razonamiento por autoridad, donde la idea es que usted fundamente su argumento con citas de autoridades en la materia. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado. Ser autoridad en la materia no significa ser famoso. Ojo ahí, ¿ya? Porque a veces se toma la palabra de famoso para tratar de respaldar un argumento, pero no necesariamente ese famoso va a saber sobre la materia que se está discutiendo. Por eso es súper importante que los razonamientos de autoridad, las citas que se tomen o la información, sean de fuentes especializadas y que sean coherentes con nuestro tema a trabajar, ¿ya? Como por ejemplo lo vemos acá en el ejemplo que les coloqué, dice, realizar ejercicio de forma diaria aumenta la autoestima. Lo confirmó Carlos Paz, médico especialista en rehabilitación emocional. Aquí tenemos la autoridad porque no lo dice un modelo, por ejemplo, o una persona que aparece en televisión, sino que es una persona que se especializa en el tema de la rehabilitación emocional, ¿ya? Por lo tanto, en base a eso, vamos a tener una fuente de apoyo para nuestro argumento, de respaldo, ¿ya? Ese es el razonamiento por autoridad. Y finalmente tenemos el razonamiento por analogía, que si bien suena muy, muy difícil, no es para nada complejo. De hecho, ustedes lo utilizan mucho porque es una relación que ustedes establecen comparando dos conceptos o situaciones diferentes, pero que cumplen o poseen los mismos atributos o atributos semejantes, ¿ya? Lo que permite inferir ciertas conclusiones o cosas que podrían suceder aplicando la misma regla.
Para que nos quede más claro, tenemos nuestro ejemplo. Y dice, las vasijas encontradas en este sector son similares, ojo acá, son similares en figura y forma, perdón, en figura y materiales a los empleados en esta otra. Por lo tanto, y aquí viene mi conclusión, pertenecen a la misma cultura, ¿ya? Aquí tenemos un razonamiento por analogía, porque lo que yo hago es comparar características o atributos similares entre dos objetos que no son iguales, ¿ya? Pero que debido a esas características similares yo puedo establecer una conclusión común, es decir, que pertenecen ambas a la misma cultura, ya sea porque la figura es parecida o porque utilizan los mismos materiales, ¿ya? Que es como lo que aparece aquí en este ejemplo. ¿Dudas con respecto a los modos de razonamiento? ¿Hay alguien que no haya comprendido alguno o que tenga alguna duda con algo en particular? Si quedó clarísimo como el agua, quiero que con sus reacciones de Zoom me hagan así, un dedito para arriba. Muy bien. Perfecto, aquí vamos viendo los deditos para arriba. ¿Qué pasa con los demás? Tengo 2 personas ahí. Ah, muy bien. Ya, perfecto. Ojo que después viene el cuestionario. Ahí vamos a ver si efectivamente tenemos claridad de lo que estamos viendo. Bien, queridos, así como están los modos de razonamiento, están las falacias argumentativas. Y aquí quiero detenerme un poco porque nosotros hemos mencionado más de alguna vez esta palabra. Eso es una falacia, decimos. ¿Alguien me podría decir qué es una falacia? Una mentira. Una mentira. Ya, Maximiliano dice una mentira, ya, perfecto. Una falacia es una mentira, pero lo complejo de esto es que más que llamarlo mentira propiamente tal, es una aparente verdad, podríamos decir. Es decir, una verdad en apariencia, pero que en realidad, como ustedes lo dicen, es una mentira, ¿ya? Muchas veces durante el debate, o los debates, y no solamente le pasa a nivel estudiantil, sino que también lo hemos podido ver a nivel adulto, por ejemplo, cuando se discute en el Senado, que se hace uso de las falacias, ¿ya? Porque suele suceder que cuando estamos debatiendo nos apasionamos mucho con nuestro tema e incurrimos en las falacias para tratar de ganar como sea el debate. Y yo les dije desde el principio, la idea de debatir no es que gane un equipo y pierda el otro, sino poder discutir, generar un diálogo a partir de un tema polémico para buscar una conclusión en común. ¿Ya? Ese es como el espíritu del debate, ¿ya? Es para poder solucionar problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Las falacias no nos ayudan a eso, sino que todo lo contrario, irrumpen en el diálogo, no nos permiten llegar a las conclusiones. Y por eso, en el debate que nosotros vamos a desarrollar, las falacias están absolutamente prohibidas, ¿ya? A mí no me gusta mucho prohibir cosas, pero las falacias no se pueden utilizar. Por lo tanto, nosotros las vamos a ver para que ustedes tengan conocimiento de esto y no las utilicen. A veces nosotros utilizamos falacias sin darnos cuenta, ¿ya? Porque claro, son aparentes verdades, no son como mentiras concretas, podríamos decir, sino que en algunos casos estas falacias parecen realidad y se van a dar cuenta a partir de los ejemplos que más de alguna vez nosotros lo hemos desarrollado, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con el primer tipo de falacia. Ojo acá, que al igual que los modos de razonamiento, hay muchas falacias, pero nosotros vamos a trabajar en este caso 5, que nacen también de los modos de razonamiento anterior. Son modos de razonamiento mal planteados, podríamos decir, ¿ya? En este caso, la primera falacia que tenemos acá es la de ataque personal, ya donde lo que se hace básicamente es descalificar al otro orador a partir de características personales, ¿ya? Aquí nosotros tenemos un ejemplo y que, ojo acá, no necesariamente una descalificación implica groserías, ¿ya? O implica maltratar al otro, sino que invalidar su postura a partir de una característica personal, como aparece en el ejemplo de acá. Acá le voy a pedir al Tomás Pinto. Tomás. Sí, mister. Tomás, ¿me puede leer el ejemplo, por favor, que yo tengo aquí tapado con la ventana del Zoom? El ejemplo de ataque personal.
No estoy de acuerdo con su postura sobre la educación en la infancia, pues usted no es madre. Ya. ¿Cuántas veces hemos escuchado algún tipo de ataque por el estilo o cuando le dicen que usted, por ejemplo, no tiene derecho a opinar porque no fue a votar? ¿Ya? Eso es una falacia. ¿Sí? Porque básicamente no hay ninguna regla o ninguna ley que nos prohíba opinar acerca de algo, solamente por no cumplir con una condición eh, física, podríamos decir, o una característica personal, ¿sí? Ese es un tipo de descalificación que no necesariamente involucra groserías, para que lo tengamos como claro, ¿ya? Después tenemos, muchas gracias Tomás, tenemos una generalización apresurada, que es otro tipo de falacia, que nace del modo de razonamiento por generalización. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Se establece una generalización o conclusión con evidencias insuficientes, ¿ya? Ojo aquí. Es una mala construcción de argumento por generalización. Y aquí vamos a nuestro ejemplo. He conocido 3 personas en esta ciudad y las 3 estaban muy delgadas. Es evidente que aquí la alimentación es mala. 3 personas no es una evidencia suficiente para poder comprobar que la alimentación de un pueblo, de una comuna, es mala, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando efectivamente de una generalización demasiado apresurada porque no contamos con la evidencia suficiente para poder comprobarla, ¿ya? También ese es otro tipo de falacia. También tratar de aplicar una regla general a partir de un caso particular, también es muy complejo, porque como es un caso particular, no es una regla que se puede aplicar a la mayoría, ¿ya? Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Yo me acuerdo perfectamente cuando se estaba tratando de aprobar la gratuidad, y decían que la gratuidad no podía ser para todos porque existía un número minoritario de personas que es más pudiente, ¿cierto? Que es de un estrato social alto y que se iba a ver beneficiado por esto. Nosotros no podemos aplicar nuevamente una generalización a partir de la particularidad, porque ahí estamos cayendo en falacias. Sin embargo, se utiliza, ¿ya? Se utiliza bastante, pero como les digo, no favorece el diálogo, porque en realidad no son realidades concretas, sino que son verdades aparentes, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener claro cuando nosotros queramos debatir. Muy bien, queridos. Después tenemos de apelación a la autoridad o falsa autoridad, para que nos quede como mucho más claro. Esto nace del razonamiento por autoridad, pero pasa lo que yo les mencionaba antes, que la autoridad que se está utilizando no es una autoridad coherente con el tema, es decir, no es una autoridad pertinente, como por ejemplo en el ejemplo que aquí aparece, donde dice que hacer yoga todas las mañanas es la mejor forma de prevenir el cáncer, así lo sostiene un famoso actor de Hollywood. Ese famoso actor de Hollywood probablemente no ha desarrollado estudios sobre el cáncer, solamente habla de su experiencia personal y no necesariamente porque él lo diga y tenga un grupo de seguidores quiere decir que esto va a ser real. Sin embargo, la gente que le gusta hacer yoga yo creo que no duda de sus bondades para el cuerpo, pero para poder utilizarlo en un debate y que sea una evidencia concreta y consistente, debe ser emitida o apoyada por un estudio científico, ¿ya? En este caso, o un estudio relacionado con la materia, por supuesto, ¿ya? Esa es una falacia de falsa autoridad, para que lo tengamos claro. Después tenemos las falacias de apelación al temor, y que yo creo que nosotras madres en muchos momentos recurrimos a este tipo de falacias porque no nos queda otro recurso. Y esto básicamente se centra en la utilización de la amenaza implícita, ¿ya? Que pretende obligar al receptor a aceptar una opinión. Por ejemplo, no creo que debas de leer ese libro, no es adecuado para tu edad, a menos que quieras que yo elija los libros que leas de ahora en adelante. ¿Cuál es la amenaza? Es que si tú lees ese libro, desde ahora esta otra persona va a elegir los libros que vas a leer. Entonces está poniendo una condición que es desagradable para el otro para que pueda hacer lo que uno quiera, ¿ya? Ahí hay que tener mucho cuidado. Este tipo de cosas también se pueden ver con las distintas amenazas que se pueden desarrollar dentro del debate, que en algunos casos pueden ser un poco más violentas, ¿ya? Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo sé que no es el caso de ustedes, que no se daría, pero puede suceder.
Y después tenemos la última falacia que vamos a ver, que se llama el no se sigue, ¿ya? Y de qué se trata esta falacia es que es una conclusión de un argumento que no se infiere razonablemente desde sus premisas, es decir, desde la idea principal no se entiende la conclusión que se está sacando. Ejemplo, creo que hay que prohibir los automóviles en la ciudad porque mueren muchas personas en accidentes. Y aquí la pregunta, ¿necesariamente la prohibición de los automóviles es la razón por la cual se debieran o mejoraría los accidentes, perdón, la incidencia de los accidentes? ¿Son los automóviles los responsables o son las personas que conducen los automóviles los responsables? Aquí es el cuestionamiento que se tiene que plantear en torno a este argumento. A veces, y este sí es uno de los que más se da, al menos por mi experiencia, en los debates estudiantiles, donde realizan conclusiones que no necesariamente van a tener coherencia con el argumento que están planteando. Y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado, porque esto siempre debe coincidir. La solución que yo estoy planteando o la idea que estoy planteando debe ser coherente con la conclusión que quiero obtener y donde va a estar también presente mi tesis, ¿ya? Si yo quiero hablar acerca de la gratuidad de la educación, tengo que hablar de los beneficios de la gratuidad de la educación, no poner los problemas, porque si no eso va a ser inconsistente o incoherente con la conclusión y la tesis finalmente que estoy planteando, ¿ya? Esos son como los tipos de falacias más comunes que podrían suceder, ¿ya? Chicos, ¿dudas con respecto a las falacias argumentativas? Mi, Montserrat, dígame. si yo empiezo mi argumento con probablemente, ¿eso ya empieza a ser una falacia? No, no, porque probablemente es un conector simplemente. Ahora, ¿cuándo se convierte en falacia? Dependiendo de la premisa que tú levantes o de la idea que estés elaborando, ¿ya? De eso va a depender. No es que yo por utilizar un conector que indique alguna condicionalidad, como por ejemplo probablemente o tal vez, no implica que mi argumento esté malo, ¿ya? Sino que simplemente estoy tratando de hacer un acercamiento a la idea. Pero eso no es una falacia, sino que las falacias corresponden a razonamientos erróneos, ¿ya? Que no tienen coherencia, que no se relacionan con el tema del debate, ya cuando ustedes se salen de la estructura del debate, lo más probable es que estén incurriendo en algún tipo de falacia. Si están haciendo una generalización donde no tienen pruebas, ¿ya? De que eso es así, probablemente están incurriendo en un tipo de falacia. En eso es lo que se tienen que fijar. No sé si te dejo ahí más claro, Monse. Sí, ahí Ya, sí. muy bien, excelente. Bien, queridos, vamos entonces a desarrollar nuestro concurso de evaluación de cuánto sabemos sobre la argumentación, ¿ya? Como ustedes ya saben, esta es una aplicación que funciona en línea y que vamos a observar cuánto hemos aprendido con 5 preguntas que yo diseñé el día de ayer para ustedes. Entonces, vamos a entrar a este link, yo se los voy a copiar en el chat, y este es el código con el cual va a ingresar cada uno. Súper importante, como este es un ticket de proceso, tienen que poner su nombre y apellido para ellos saber que son ustedes, por supuesto, ¿ya? Vamos a dejar de compartir la pantalla y les voy a compartir. Ahí vamos avanzando nuestro juego. Ya tenemos los primeros lugares, pero ojo, que pueden ser peligrosos. Ya pasando la precisión a un 75%, así que vamos bastante bien. Tenemos que esperar a que todos terminen el cuestionario para poder realizar las preguntas. Vamos, Florencia, no te frustres, tienes que seguir adelante. Vamos ahí, no quiero que las preguntas para poder terminar. Ahí está yo también. Vamos, terminen los cuestionarios. Vamos a esperar a la I si nos queda y a la para que
No se le escucha nada porque se escucha la música. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, genial. Es que cuando comparte pantalla, se comparte con la música. Hay que apretar ahí para que nos quite el sonido. Ya, van bastante bien, chiquillos. El nivel de precisión, como les comentaba, es del 75%. Y muchos de ustedes tuvieron todas las respuestas correctas. ¿Ya? Vamos a ver en qué nos fuimos equivocando para ver cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. Recuerden que todo lo que se preguntó estaba dentro de la clase, estaba considerado dentro de esta clase. Así que aquí nos vamos dando cuenta quiénes fueron poniendo atención o quienes comprendieron lo que acabamos de ver. Vamos, Florencia, te queda poquitito. Eres la última que nos falta para que podamos revisar. Ah, ya, la Florencia se le cerró. No se preocupe, Florencia, porque después lo puede volver a intentar. Vamos a revisar ahora cuáles son los resultados de nuestro juego. Y tenemos 30 jugadores en este momento. Porque yo solamente veo 27. ¿Hay alguien que no haya terminado todavía su cuestionario? ¿O que lo esté realizando ahora, que no nos deja ver los resultados? Ya, vamos a revisar. Voy a ponerle cerrar. Y aquí vamos a ir viendo cuáles son los ganadores. Tenemos el Juan Pablo en segundo lugar, en primer lugar la Josefina Betancourt, muy bien, Tomás Paredes en tercero, y abajo van pasando todos los máster chiquillos que lograron el 100% de sus respuestas correctas, ¿ya? Así que felicitaciones, obviamente, para ustedes y para todo el curso, porque en realidad igual estuvieron bastante bien, ya estuvieron con el 75% de asertividad, y vamos a revisar entonces las preguntas que contenía este cuestionario, que eran preguntas bastante simples en algunos casos, pero que quizás nos podrían generar algún conflicto, así que las vamos a revisar uno por uno para ver cuáles son las dudas que nos surgen al respecto. Muy bien, la primera de ellas, ¿cuál es el propósito de un texto argumentativo? Muchos de ustedes estuvieron en lo correcto, de hecho la palabra lo dice, ¿cierto? Argumentar, ¿verdad? Opinar no necesariamente, porque la opinión no necesariamente va a implicar un refuerzo, ¿cierto? O un respaldo, ¿ya? Que ahí podría ser como una de las confusiones que podrían tener, pero la mayoría contestó de manera correcta. Después tenemos, ¿cuál es la estructura base de un texto argumentativo? Recordemos, tesis, argumento, respaldo y conclusión, ¿ya? Aquí obviamente hubo algunos que tomaron como la construcción general de los textos, lo cual tampoco está tan errado, ¿ya? Pero lo más preciso es la última. Después tenemos cuál de los siguientes conceptos no, ojo acá, no corresponde a un modo de razonamiento, ¿ya? Por autoridad, sí lo revisamos, lo vimos el día de hoy. Por causalidad también lo revisamos. Por analogía también está. Y el único que se sale de esta regla es la tautología, que es un tipo de falacia que no trabajamos hoy día, ni siquiera mencionamos esta palabra hoy, ¿cierto? Así que ahí teníamos un distractor bastante claro, ¿ya? Muy bien, el 20 jugadores contestaron de manera correcta. Después, ¿cuál es el modo de razonamiento que está operando en la construcción del siguiente argumento? Aún no debemos estar confinados, ya que como afirma el ministro de Salud, ojo acá, el ministro de Salud, lo peor de la pandemia aún no ha terminado.
¿Qué tipo de argumento es ese? El de autoridad, porque estamos citando al ministro de Salud, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y 26 contestaron de manera correcta, así que estuvo bastante bien. Después tenemos, ¿qué tipo de falacias encontramos en el siguiente enunciado? No debemos escuchar lo que propone, es demasiado joven para opinar. Lo hablamos hoy día y lo reforzamos bastante, ¿cierto? Hablamos del ataque directo personal. 22 personas contestaron de manera correcta, así que está bastante bien, chiquillos. Felicitaciones. Y esa es nuestra última pregunta. Los felicito, queridos, a todas las personas que participaron. Todas estas personas ya tienen su registro de proceso listo, ¿ya? Esto va a ir en la actualización del siguiente registro de proceso. La gente que no pudo entrar a la presentación o al juego va a tener la posibilidad de realizar este mismo cuestionario en la plataforma para tener su registro de proceso listo, ¿ya? Y para finalizar, les quiero mostrar lo que van a tener que hacer para la próxima semana, ¿ya? La próxima semana nosotros vamos a trabajar de manera grupal, ya con sus equipos, y para esto ustedes van a tener que investigar sobre el tema, ¿ya? Tienen que llegar con una investigación más o menos armada con respecto al tema polémico que les tocó, y seleccionar información, ¿ya? Seleccionar información importante que pueda servir para alguno de sus argumentos, y diseñar al menos 2 razonamientos, ¿cierto?, a utilizar. ¿Cuál es la idea? Que usted la próxima semana pueda, con su grupo, elegir los argumentos más importantes y relevantes para su debate, ¿ya? Y de esa manera, comenzar a planificarlo. Esto, queridos, con apuntes la próxima semana, porque la próxima clase va a ser llevada a cabo por ustedes. Ustedes van a ser el centro de la clase porque van a trabajar de manera grupal para la construcción de sus argumentos. ¿Dudas, queridos?